¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Me han escrito muchísimo sobre este tema de generación 13, 14 de Intel y bueno, quiero hacer un video bastante rápido que espero que de verdad también pueda ayudar a la comunidad a de alguna manera entender qué es lo que está pasando, hacia dónde se está moviendo todo esto y sobre todo no dejarse llevar por la desinformación. El video que tienes en pantalla te lo recomiendo, es de Linus, pero aborda todos los temas relacionados que hemos visto con los problemas de generación 13 y 14 de Intel. Así que no quiero que el video quede muy largo, pero vamos a empezar con este tema. Bueno, la historia es complicada, nos lo comenta Linus, porque todo inicia con esta competencia que tienen los fabricantes de motherboards. De alguna manera, hay motherboards que son muy parecidas en componentes y se busca generar una diferencia con el performance. Lamentablemente, esto se busca con el overclock y bueno, Linus lo comenta, Intel no recomienda meter el overclock de forma automática. Lamentablemente, muchos fabricantes, lo hemos visto con Asus, con Gigabyte, metieron el overclocking de manera automática y también quiero compartirte un poco mi experiencia. Mira, por ejemplo, con Gigabyte, con la motherboard que tengo que es chipset Z790, me metió con el 14700KF un overclocking de manera automática. Pero lo curioso es que me metió un overclocking muy agresivo, que leyendo sobre ese overclocking tienes que tener un sistema de enfriamiento líquido de los más robustos de 360 para poder lidiar con este overclock. Jamás me lo preguntó Gigabyte, pero yo tengo una Aorus 360 de este que tiene la pantallita que te da, hasta tiene un sensor y te pone las temperaturas prácticamente en tiempo real del procesador y no tuve mayor problema y fue el mismo que usé para el 13600 y para el 14700KF. Pero en cuanto yo me di cuenta que tenía este overclock tan agresivo, lo que hice fue irme por uno menos agresivo y me quedé prácticamente con el menor de los overclockings que Gigabyte estaba metiendo. Ahora, ¿cuál fue el grave problema? Los fabricantes metieron los overclockings, pero solamente respetaron el base clock y el multiplier, pero la configuración de load lines no la respetaron, y es que es la configuración para estabilizar el voltaje proporcionado al CPU, ajustando voltajes en el módulo de regulación VRM basado en la carga que tenga el CPU. Entonces, para que te des una idea, por ejemplo, Asus tenía una regla, y esta me parece brutal, vaya, que solamente cuando el procesador llegaba a 100 grados, no importa el consumo que hubiera tenido, hasta que llegara a 100 grados el procesador empezaba a reducir las frecuencias. Pero ¿cuál es el problema? Que lejos de hacerlo, digamos, de una manera proactiva, inteligente, te estás yendo prácticamente al cap máximo de temperatura recomendable para el procesador para desde ahí empezar a bajar las frecuencias, cuando la recomendación de Intel era hacer esto, pero a partir de los 75 grados. Y obviamente tampoco era que se le diera todo el consumo energético a los procesadores. Esto a mí me parece un error garrafal por parte de los fabricantes de motherboard, pero lamentablemente Intel también tiene la culpa por no haberlos supervisado. Y bueno, lo que se habla también es que Intel ahora va a supervisar toda esta parte para que esto no se repita con los procesadores de nueva generación. Ahora, todo esto es una mala combinación de factores. Estamos hablando de llevar a la inestabilidad e incluso empezar a degradar un procesador. Después se menciona lo del tema del equipo de Warframe, que empezaron a identificar errores que jamás pudieron replicar los errores. Esto es muy sencillo. Ellos no tenían procesadores degradados ni tenían versiones tan agresivas de overclocking. Por eso jamás lo pudieron repetir de alguna manera. Pero curiosamente, haciendo pruebas con uno de sus miembros que tenía problemas de inestabilidad, lo que descubrió el equipo de Warframe, y esto, señores, es muy curioso, porque se supone que ellos son los expertos, descubrieron que tenía este chico que le fallaba el equipo, pues tenía una versión del BIOS del 2022. Actualizaron el BIOS y el problema desapareció. Y te repito, por más que intentaron replicar los errores, no pudieron. Es que esto es muy sencillo. Ya las personas que habían hablado de estos problemas es porque tenían procesadores con algún tipo de problema y con algún tipo de inestabilidad. Bueno, hubo unos fixes que llegaron por parte de los fabricantes, pero estos no arreglaban el problema. ¿Y cuál fue el problema? Como una bolita de nieve, pues que el tiempo seguía avanzando y muchos equipos, lamentablemente, se seguían degradando. De hecho, les comentaba al principio que a mí jamás la motherboard en el manual me decía, oye, este overclocking solamente lo puedes usar si tienes un sistema de 360. ¿Cuántos usuarios no habrán armado sus máquinas? Probablemente metieron un sistema de refrigeración intermedio y empezaron a tener un montón de degradación simplemente por este problema. Después, Intel encontró un bug relacionado con el ETBB, que es el Enhancement Thermal Velocity Boost, que lamentablemente pues es algo que hay que corregir. Ahora, todo esto se debe al ETBB, no lo sabemos y creo que jamás lo vamos a poder saber. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hacer un overclocking agresivo, sabemos que puede degradar un equipo. Es por eso que el tema del overclocking nunca se tiene que setear de manera automática, porque cuando se te quema o se te degrada un procesador por esto, no te hacen válida una garantía. Cualquier persona que tiene experiencia en este medio, que conoce de tecnología, sabe que esa es la realidad, pero como yo muchas veces lo critiqué,
jamás me había tocado con que los fabricantes de motherboards empezaran a meter overclock de manera automática y sobre todo sin ni siquiera conocer qué enfriamiento tenías. Y también ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, mira, vean aquí, este es un artículo de Videocards. Nada más lo que quiero que vean aquí es, este es el perfil de Asus y lo que quiero que veas es que el PL1 está capado a 253 watts, como lo dice el perfil base de Intel. Eso está muy bien. Pero el PL2, que debería estar capado a 253 watts, estos señores lo dejaban abierto a 4095 watts. Es decir, que el procesador consuma toda la energía que necesite hasta que llegue a 100 grados centígrados. ¿Cuál es el problema? Que estos procesadores que se empezaban a degradar, muy probablemente consumían más y consumían más, hasta que obviamente llegaba un momento en que el procesador moriría. Por ejemplo, un dato bien interesante, el tema del consumo de energía. El perfil de Intel tiene un consumo de 253 vatios. ¿Cuánto tiene de consumo el de Asus? 316 vatios. Las temperaturas, mientras este perfil de Intel se quedaría en 90 grados, lo que quiero que veas es que el perfil de Asus llegaría a 101 grados centígrados. Aquí nos podemos empezar a dar cuenta cómo un overclocking agresivo, claro que va a ir degradando tu procesador. Pero bueno, señores, el tema de Alderon Games, que también sacaron comunicados muy molestos con Intel, que es lo que se pudo descubrir más adelante, que muchas de las motherboards de servidores tenían BIOS de Asus con estos mismos problemas. No solamente problemas con el tema del overclock, sino también problemas con procesadores ordinarios. Entonces, esto también porque se descubrió que había voltajes donde tenían que llegar, me parece, y les hablé en otro video de este tema, creo que tenían que llegar 30-40 watts, se estaban metiendo como 230 watts por parte de Asus, sin ningún tipo de validación también por parte del fabricante de la motherboard. Entonces, esto es un tema complicado, me atrevo a decir que es una responsabilidad compartida. De hecho, Linus lo pregunta, la pregunta del millón: ¿quién es culpable en qué porcentaje? Los dos son culpables. No solamente es culpable Intel, pero también son culpables los fabricantes de motherboards. Pero aquí lo más importante es que no importa quién sea culpable, lo que tienen que hacer es arreglar esto en beneficio de la comunidad gamer. Y bueno, llegamos a la recomendación que hemos dado, pero obviamente era muy importante darte un poco más de background. Tienes que actualizar el BIOS, no importa si tienes una laptop, no importa si no haces overclock, tienes que actualizar el BIOS a la última versión, porque con la información que hemos visto, hasta motherboards de servidores que en teoría deberían de tener parámetros muy estables, lo que nos hemos dado cuenta es que lamentablemente Asus falló también en esa parte y empezó a suministrar una cantidad pero enorme de energía, también generando problemas a nivel servidores. El tema de oxidación, que eso lo tomó Gamer Nexus y que también fue una probabilidad, pues prácticamente ya ha quedado descartada. Hubo un lote de procesadores apenas a principios del 2023 que traía este problema, pero por ejemplo, si tú compras un procesador de generación 14, no deberías de tener este problema. Y como lo hemos mencionado y lo han mencionado varios canales, si empiezas verdaderamente a tener problemas de inestabilidad, crasheos, pide tu RMA, busca el equipo de soporte de Intel y deberían de cambiarte el procesador. Lo que es muy importante es que actualices tu BIOS, que tomes todas las medidas y que verifiques que el fabricante está respetando los consumos. Hasta dónde hemos tenido que llegar, pero es que después de ver este perfil que tienes en pantalla, vaya, solo imagínate a qué fabricante se le ocurre meter una regla para empezar a reducir frecuencias hasta que el procesador llega a 100 grados. Me parece una aberración. Te leo en los comentarios qué opinas al respecto de esto. Y bueno, lo que se menciona es que ahora Intel va a supervisar a los fabricantes, va a trabajar de la mano, sobre todo para la nueva generación de Intel que va a llegar. Pero bueno, señores, simplemente habrá que ver también qué más pasa con esta noticia. Se está esperando la corrección del bug que va a ser a mitades de agosto, pero lo que dice Linus, y yo le doy toda la razón, si tomas todas las medidas y actualizas tu BIOS, si no estás haciendo overclock en estos momentos, no deberías de tener mayor problema con tu equipo hasta que llegue el parche que estamos esperando prácticamente en 2 semanas más. Pues bueno, señores, este video lo hago no para defender a Intel. No me interesa defender a Intel, creo que ya me he explicado, que he dicho todo lo que está mal en Intel, qué es lo que tiene que mejorar Intel, qué es lo que tienen que mejorar también los fabricantes de motherboard, pero sobre todo informar a la comunidad, porque me llegan, señores, al mes ya cientos de mensajes con el tema de Intel, con el tema de overclock, cómo sé si mi equipo está dañado, mi sobrino acaba de comprar una motherboard, hay que actualizarle el BIOS. Entonces, bueno, simplemente un video para la comunidad, para que te informes, para que salgas de dudas. Obviamente, si tienes alguna duda, por favor escríbeme en los comentarios, ya sabes que contesto todos los comentarios. Y bueno, simplemente ojalá me pudieras regalar tu opinión, qué opinas de todo lo que platicamos el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, chicos, nos vemos y hasta la próxima.